Universidad Tecnológica del Perú, UTP, empieza a transformar tu futuro hoy. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy netamente voy a exponer sobre la Ley 30364, violencia económica y patrimonial contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El objeto de la investigación, netamente en el presente informe, tiene como finalidad analizar la problemática de la violencia económica y patrimonial contemplada en la Ley 30364, en lo que conscientemente a la protección integral de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este tipo de violencia no es visible en la violencia física o psicológica. Representa una de las formas más persistentes de subordinación y control sobre la mujer, con implicancias graves sobre la autonomía personal y económica. Desde un enfoque jurídico, se abordará esta temática desde las perspectivas constitucionales, civil y penal, reconociendo que el Estado peruano tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia familiar, conforme al marco normativo nacional e internacional. En este análisis se prioriza el componente estructural de la violencia, evidenciando como falla de autonomía financiera, perpetuas relaciones de desigualdad, exclusión y dependencia. Asimismo, el trabajo evaluará el rol de las entidades públicas competentes como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y Poder Judicial, identificando las acciones que actualmente ejecutan, aquellas que deberían implementar conforme a sus competencias legales y aquellas no previstas normativamente, pero que resultan necesarias para garantizar la protección real, efectiva y oportuna de las víctimas. En justificación externa, la violencia económica y patrimonial contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una problemática de alto impacto social, cuyas consecuencias trascienden el ámbito privado, afectando directamente la estructura familiar, la estabilidad económica de las víctimas y la igualdad de la oportunidad en la sociedad. Esta forma de violencia se manifiesta a través de la privación, control o limitación de recursos económicos, la destrucción de retención de bienes, el impedimento al acceso a trabajo o al estudio, entre otros actos que buscan someter a la víctima y restringir su autonomía. En el contexto peruano, la violencia económica ha sido históricamente individualizada, normalizada o minimizada. A pesar que sus graves efectos estructurales, muchas mujeres, incluso después de separarse de sus agresores, continúan siendo víctimas de este tipo de violencia mediante incumplimiento de obligaciones alimentarias, la evasión del pago de pensiones o el uso instrumental de bienes patrimoniales para generar presión, chantaje o castigo emocional. Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación representada una violación de diversos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú, tales como los derechos a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida digna y libre de violencia, así como el derecho libre de desarrollo de la personalidad a nivel internacional. El Estado peruano tiene como obligación adoptar medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, conforme a los compromisos asumidos y tratados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Ambos instrumentos internacionales establecen de manera clara que los estados deben adoptar políticas públicas integrales que protejan derechos de las mujeres frente a todas las formas de violencia, incluidas las económicas, las cuales constituyen una barrera estructural para el ejercicio de la ciudadanía y la autonomía económica y justa social. Justificación interna. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico interno, la violencia económica y patrimonial contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una infracción directa a los principios, valores y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú en el artículo 1. Reconoce que la defensa de las personas humanas y el respeto a su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que implica la obligación estatal de garantizar mínimas de bienestar integral y autonomía para todas las personas de discriminación alguna. En ese sentido, en el artículo 2, inciso 1, establece el derecho de libre desarrollo y bienestar personal. En el inciso 2 consagra el derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación por motivos de sexo. En el inciso 24 protege el derecho a la libertad personal, incluyendo el uso libre del patrimonio. Por su parte, en el artículo 4 dispone que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, fundamento clave frente a estos casos en los de la que la violencia económica afecta de forma directa a hijos menores de edad. En el ámbito penal, si bien la violencia económica no se encuentra tipificada de forma autónoma, puede subsumirse en tipos penales como la omisión a la asistencia familiar, en el artículo 149 del Código Penal, la aprobación ilícita, que en el artículo 190, el fraude en la administración de bienes comunes y en general en conductas que lesionan la administración de recursos en contextos de familia o convivencia. Estas infracciones adquieren especialmente gravedad cuando son utilizadas como mecanismos de coerción o castigo post separación, limitando el acceso a la mujer y a los derechos patrimoniales y económicos. Desde el derecho civil, dice, la violencia patrimonial también vulnera disposiciones referidas al régimen de bienes gananciales, al derecho de alimentos y a la copropiedad, por ejemplo, la negativa del cónyuge o conviviente a contribuir con los gastos de hogar, ocultar bienes o enajenar patrimonio común sin consentimiento. Son prácticas que afectan el principio de equidad en las relaciones familiares, especialmente en contextos donde la mujer no tiene independencia financiera. La Ley 3036-4 ha incorporado un reconocimiento explícito en esa modalidad de violencia, señalando en su artículo 5 de la violencia económica y patrimonial constituye una forma de violencia contra la mujer y dispone que el Estado debe garantizar una atención especializada, adoptar medidas de protección urgentes y coordinar acciones interinstitucionales que resguarden los derechos. En el marco teórico tenemos que la violencia económica y patrimonial constituye una forma de agresión sistemática y persistente que tiene como finalidad limitar o anular autonomía financiera de la víctima, afectando su dignidad, su seguridad, capacidad de decisión. Esta modalidad de violencia se encuentra definida en el artículo 5 de la Ley 3036-4 como toda acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de una persona, lo que incluye, entre otras conductas, la limitación del acceso de recursos económicos
y el control de ingresos, la retención de bienes, la negativa injustificada de asistencia económica, la destrucción de pertenencias o el impedimento para ejercer actividad laboral o remunerada. Desde una perspectiva interdisciplinaria, en el fenómeno de la violencia económica no puede entenderse aisladamente de los contextos de desigualdad estructural que afectan históricamente a las mujeres. El enfoque de género, adoptando por tratados internacionales, por la propia normativa nacional. Dice, perspectiva constitucional. La Constitución Política del Perú garantiza en el artículo 2 el derecho de toda persona a ser libre al desarrollo de su vida, igualdad ante la ley y la protección frente al tipo de violencia. Perspectiva penal. Aunque no existe nuevamente un tipo penal autónomo de violencia económica, sí existen diversas figuras jurídicas que permiten su persecución, como por ejemplo la omisión a la asistencia familiar, apropiación ilícita, coacción o chantaje económico, violencia familiar con componente patrimonial. Posteriormente tenemos la perspectiva civil. Desde el derecho civil, la violencia económica afecta a las relaciones patrimoniales en el marco del matrimonio, la convivencia y la responsabilidad parental. Casos frecuentes incluyen la disposición unilateral de bienes gananciales, la ocupación de ingresos, la evasión de responsabilidades económicas con hijos, el uso instrumental del patrimonio común para castigar a la pareja o expareja. El Código Civil establece principios de equidad, corresponsabilidad y buena fe en la administración de los bienes familiares, los cuales son transgeridos cuando se impide deliberadamente el acceso al control económico a uno de los miembros del núcleo familiar. En la normativa internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se obliga al Estado peruano a adoptar políticas para eliminar todas las formas de violencia y discriminación. Asimismo, la Convención de Belém do Pará defiende para la violencia contra la mujer acciones o conductas cuyo daño o suficiente físico, sexual o psicológico, ya que en el ámbito público y privado, incluyendo las dimensiones económicas y patrimoniales. En conclusión, la violencia económica y patrimonial, aunque menos visible que las otras formas de agresión, representa una amenaza directa a la autonomía, seguridad y dignidad de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. Si bien la Ley 3036-4 reconoce expresamente esta modalidad de violencia, en la práctica su atención por parte del Estado es limitada, fragmentada y desarticulada entre las entidades competentes, lo que obstaculiza una protección efectiva de los derechos fundamentales. En las recomendaciones tenemos fortalecer la especialización de los operadores del sistema de justicia, como en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, en la identificación, análisis y tratamiento de casos de violencia económica y patrimonial, incluyendo capacitación obligatoria en el enfoque de género y derechos humanos, implementar una base de datos nacional y unificada de agresores económicos y patrimoniales que permitan a las entidades del Estado compartir información para prevenir la reincidencia, mejorar el seguimiento y la evaluación de patrones de violencia, diseñar y ejecutar campañas relacionadas de prevención a la violencia económica y patrimonial, visualizando de esta forma de violencia de medios de comunicación y espacios comunitarios, especialmente en zonas rurales y vulnerables. Ampliar netamente la capacidad operativa de los centros de emergencia mujer, reforzar el marco normativo procesal para incorporar mecanismos ágiles a la supervisión de incumplimiento de medidas de protección
y obligaciones económicas, incluir la violencia económica y patrimonial como variable prioritaria en las políticas públicas de igualdad de género y la erradicación de la violencia familiar. Muchas gracias, señor docente. Muchas gracias, compañeros.